¿Los descendientes de Caín aún existen? La respuesta podría sorprenderte. Imagina un mundo donde la humanidad apenas daba sus primeros pasos. Pocas personas, ningún reino establecido, solo familias tratando de sobrevivir en medio de una naturaleza salvaje e implacable. Fue en este escenario donde ocurrió el primer asesinato de la historia. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, presentaron sus ofrendas a Dios. Pero algo sucedió. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. La envidia se transformó en odio. Y entonces, por primera vez, la tierra se manchó de sangre. Pero, ¿qué pasó después? Caín fue maldecido y condenado a vagar por el mundo. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Dios puso una marca sobre él, asegurando que nadie pudiera matarlo. ¿Era esta marca una maldición? ¿O una protección? ¿Un símbolo literal? ¿O un enigma aún más profundo? Caín partió hacia la tierra de Nod, un lugar envuelto en misterio. Pero, ¿qué había allí? ¿Era una tierra deshabitada, como muchos creen? ¿O ya existían otros humanos además de los descendientes de Adán y Eva? Y lo más importante, ¿qué pasó con Caín y su linaje después de esto? La marca de Caín es uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Qué era esta marca? Algo visible, un signo físico que advertía a los demás que no debían hacerle daño. ¿O estaba en su propia esencia, transformándolo de alguna manera? Algunas teorías afirman que la marca alteró su genética, haciendo que sus descendientes fueran diferentes del resto de la humanidad. Curiosamente, diversas culturas antiguas hablan de pueblos malditos que vagaban por el mundo y eran temidos por donde pasaban. Serán ecos de la historia de Caín. Existen registros de grupos marginados, vistos como diferentes, que cargaban con un misterio ancestral. ¿Podrían ser descendientes de Caín, preservando su linaje a lo largo de los siglos? La Biblia menciona poco sobre la marca, dejando espacio para innumerables interpretaciones. Pero hay algo que es seguro. Caín no desapareció. Fundó una ciudad, tuvo hijos y una poderosa descendencia. ¿Qué sabemos sobre estos descendientes? ¿Eran diferentes del resto de los humanos? ¿O hay algo aún más intrigante detrás de esta historia? Cuando Caín fue exiliado, la narración bíblica menciona que se dirigió a la tierra de Nod. Pero hay un problema con esto. Según la tradición, en ese momento de la historia, la humanidad se reducía a Adán, Eva y sus hijos. Si Caín partió a otra tierra, ¿a quién o qué encontró allí? Esta cuestión abre hipótesis sorprendentes. ¿Existían otras líneas humanas coexistiendo con los hijos de Adán? Algunas interpretaciones sugieren que Nod no era solo un lugar geográfico, sino un estado de exilio, un territorio fuera de la presencia divina. Otros teóricos, sin embargo, plantean que Caín pudo haber encontrado pueblos primitivos ya existentes, lo que reabre un fascinante debate sobre el origen de la humanidad. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. Además, Caín no solo sobrevivió, sino que prosperó. Fundó una ciudad e inició un linaje. Pero, ¿cómo logró un exiliado construir una civilización? ¿Quién lo ayudó? ¿Podrían haber sido los primeros habitantes de Nod los ancestros, ocultos de la humanidad moderna? Si es así, ¿qué secretos esconde esta línea de sangre? Pocas personas saben que la Biblia menciona directamente a los descendientes de Caín. No solo existieron, sino que se convirtieron en figuras clave en la construcción de las primeras civilizaciones. Su hijo Enoc habría dado su nombre a la primera ciudad construida por humanos. Otros descendientes, como Tubal-Caín, fueron asociados con el dominio del metal y la guerra. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿La línea de Caín desapareció o ha sobrevivido de manera oculta? Sabemos que Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes del diluvio, y según la tradición bíblica, no descendían de Caín. Pero, ¿y si la historia no es tan simple?
Algunas tradiciones sostienen que la esposa de Noé podría haber sido de linaje cainita, lo que mantendría viva la sangre de Caín en la humanidad. ¿Y si esa línea nunca desapareció? ¿Y si los descendientes de Caín han seguido influyendo en la historia en secreto? Hay indicios de esto en mitos antiguos, en sociedades secretas e incluso en ciertas líneas de poder. Pero, ¿a dónde nos lleva este rastro? ¿Y tú? ¿Conocías estos hechos? Déjalo en los comentarios y conversemos. La historia del gran diluvio parece marcar el fin definitivo de la descendencia de Caín. Dios decide reiniciar la humanidad, salvando solo a Noé y su familia. Pero, ¿es esta narrativa realmente tan concluyente como parece? Aquí surge un detalle inquietante. La Biblia menciona que tanto antes como después del diluvio, existían los llamados Nefilim, seres misteriosos, gigantes, híbridos o descendientes de un linaje oculto. ¿Podrían tener algún vínculo con la sangre de Caín? Algunas interpretaciones sugieren que los hijos de Caín podrían haber sobrevivido al cataclismo de formas que la versión tradicional no revela. Existen teorías que sugieren que la esposa de Noé, o incluso sus nueras, podrían haber llevado en sus venas el linaje de Caín, asegurando su supervivencia incluso después del diluvio. Si esto fuera cierto, significaría que la descendencia de Caín nunca desapareció, sino que simplemente se mezcló con otros pueblos. Pero si esto es así, ¿dónde están ahora? ¿Podrían algunas de las dinastías más poderosas de la historia estar ocultando este secreto ancestral? Si el diluvio no erradicó por completo la línea de sangre de Caín, ¿a dónde fue? Aquí es donde entramos en un terreno de teorías sorprendentes. Algunas tradiciones antiguas sugieren que ciertos pueblos podrían haber sido descendientes de Caín, viviendo en los márgenes de la sociedad y preservando un conocimiento ancestral perdido. Otra teoría intrigante vincula el linaje de Caín con civilizaciones avanzadas que surgieron de forma repentina, como los sumerios y egipcios. ¿Podrían estos pueblos haber heredado el conocimiento de Caín? Su dominio de la metalurgia, la arquitectura y la astronomía sugiere un entendimiento profundo del mundo, transmitido desde tiempos remotos. Además, algunos creen que sociedades secretas han mantenido este legado a lo largo de los siglos. Ciertas órdenes misteriosas han afirmado poseer un conocimiento prohibido, transmitido en secreto a lo largo de generaciones. Pero, ¿cuál es la verdadera conexión entre estos grupos y el hijo desterrado de Adán? ¿Podrían estar ocultando algo? O peor aún, ¿podrían seguir influenciando el destino de la humanidad en la actualidad? Antes de continuar, si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más misterios como este. Si el linaje de Caín sobrevivió, no se convirtió solo en un enigma histórico, sino en un elemento presente en diferentes tradiciones esotéricas. Muchas corrientes místicas y religiosas mencionan a Caín como un símbolo del conocimiento prohibido, del poder marginado y de la rebelión contra el orden divino. Algunas tradiciones ocultistas afirman que los descendientes de Caín heredaron una sabiduría secreta, un conocimiento perdido que los haría distintos al resto de la humanidad. Existen relatos de grupos que se autodenominan hijos de Caín, asegurando tener un vínculo espiritual o incluso genético con él. Si esto es cierto, ¿qué saben estos grupos que el resto del mundo ignora? ¿Podría esta línea de sangre haber sido la guardiana de un conocimiento tan peligroso que tuvo que ser ocultado durante siglos? Y lo más inquietante, si este secreto realmente existe, ¿por qué tanto esfuerzo por mantenerlo en las sombras? Pero esto no termina aquí. Algunas creencias llevan esta idea aún más lejos, conectando a Caín con uno de los mitos más oscuros e inquietantes de la historia humana: el origen de los vampiros. ¿Cómo se relaciona esto con su linaje? Aquí entramos en un misterio aún más profundo. Algunas leyendas afirman que Caín fue el primer vampiro. Sí, has leído bien. En ciertas tradiciones esotéricas,
Se le describe como un ser condenado a vagar por la eternidad, incapaz de morir, con una sed inextinguible por algo que nunca podrá alcanzar. Según estos mitos, la maldición de Caín lo transformó en una entidad inmortal, destinada a vivir en las sombras. Esta idea ha influido en incontables obras de ficción, dando forma a la mitología moderna de los vampiros. De hecho, en ciertos círculos ocultistas, hay grupos que afirman ser descendientes de Caín, creyendo haber heredado esta conexión oscura, pero ¿es esto solo una metáfora? ¿O existe algo mucho más profundo detrás de este mito? La relación entre Caín y los vampiros plantea una pregunta inquietante. ¿Y si esta historia es una alegoría de algo real? Si los descendientes de Caín fueron marginados, perseguidos y forzados a vivir ocultos, ¿podrían haber formado una sociedad secreta que aún sobrevive en las sombras hasta el día de hoy? Si los descendientes de Caín realmente sobrevivieron a lo largo de los siglos, ¿sería posible identificarlos entre las figuras más enigmáticas de la historia? Algunos investigadores señalan la existencia de linajes nobles y líderes misteriosos que parecían surgir de la nada, conquistando vastos territorios y demostrando un conocimiento avanzado para su época. Existen teorías que vinculan a Caín con dinastías reales y antiguos emperadores. Se cree que algunas líneas de sangre poseían un saber oculto que los hacía diferentes del resto de la humanidad. Alejandro Magno, por ejemplo, tenía un origen envuelto en misterio, al igual que Gengis Khan y otros conquistadores que parecían predestinados a dominar el mundo. Además, hay un detalle inquietante. Muchas de estas figuras han sido relacionadas con pactos misteriosos, maldiciones o habilidades fuera de lo común. ¿Podría ser que los descendientes de Caín hayan influenciado en secreto el curso de la historia? Y si es así, ¿qué pasaría si esta línea de sangre no solo sobrevivió, sino que aún controla aspectos clave del mundo moderno? La historia de Caín no se quedó atrapada en las escrituras antiguas. A lo largo de los siglos, su figura ha inspirado arte, literatura y cine, retratando su maldición y su supuesta descendencia. Pero, ¿por qué esta historia sigue cautivándonos? Desde los textos religiosos hasta las películas y series actuales, Caín aparece como un símbolo de la rebeldía, el conocimiento prohibido y la lucha contra el destino. En algunas historias es el villano maldito, en otras, un trágico sobreviviente que lleva una carga insoportable. Pero lo más curioso es que muchas de estas obras parecen insinuar que su linaje nunca desapareció. Películas, libros e incluso videojuegos sugieren que los descendientes de Caín aún caminan entre nosotros, ocultos pero moviendo los hilos del destino de la humanidad. ¿Será esto solo ficción o un reflejo de una verdad que siempre ha estado frente a nuestros ojos? Sí, los descendientes de Caín sobrevivieron. ¿Sería posible rastrearlos a través de la genética? Con los avances en el estudio del ADN, la ciencia ha logrado mapear linajes antiguos y sus migraciones a lo largo del mundo. Pero, ¿ha encontrado pruebas de una línea de sangre peculiar que se remonte hasta Caín? Algunas investigaciones sugieren que ciertas poblaciones tienen mutaciones genéticas únicas, características que no encajan del todo con los patrones conocidos. Algunos teóricos creen que estas líneas de sangre misteriosas podrían haberse mezclado con el resto de la humanidad, dejando rastros sutiles en nuestro ADN. Además, algunas familias nobles y grupos aislados presentan peculiaridades que han intrigado a los científicos. ¿Podrían estas variaciones ser los restos de una antigua y misteriosa descendencia? Y si es así, ¿será que algunos de los descendientes de Caín siguen viviendo entre nosotros sin que nadie sepa quiénes son? ¿Realmente? Después de este recorrido por misterios, historias ocultas y teorías sorprendentes, queda una gran pregunta. ¿La descendencia de Caín sigue existiendo hoy en día? ¿Sobrevivió a través de familias reales, sociedades secretas
o incluso en la genética de la población moderna. Pero quizás la verdadera pregunta no sea si aún están aquí, sino qué significaría eso. Si esta línea de sangre está maldita, ¿todavía influye en el destino de la humanidad? ¿O podría ser que Caín y sus descendientes fueron simplemente víctimas de una historia mal contada, cuya verdad se perdió con el tiempo? Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que los descendientes de Caín aún caminan entre nosotros? ¿O todo esto es solo un enigma sin respuesta? Déjame tu opinión en los comentarios porque este misterio está lejos de resolverse. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de más contenido increíble como este.